En el día de hoy continuamos con la serie de mensajes sobre el conocimiento de Dios. De manera específica estaremos tratando el tema sobre la inmutabilidad de Dios. Otras personas han predicado sobre este tema. Cuando publicamos en las redes sociales que íbamos a hablar, titulamos El Dios que no cambia. Y de eso se trata, la inmutabilidad. El Dios que es inmutable es digno de toda admiración y adoración. A medida que conocemos este atributo de Dios, este atributo no comunicable, nos quedamos perplejos, asombrados, admirados de lo que Dios es, de cómo Dios permanece para siempre, no solo su palabra, sino su esencia, lo que Él es, todo su ser. Vivimos en un mundo de constantes cambios. Se dice que de manera socorrida que lo único que se mantiene constante es el cambio. Nada es estático en el mundo que vivimos. A menudo se le dice a alguien, debes de revisarte, debes cambiar, debes de modificar conductas, no puedes seguir así, no puedes manejarte así, debes de modificar, debes de cambiar cosas en tu vida. Mira cómo desperdicias tu vida, indicando obviamente que tiene aspectos que mejorar en su comportamiento. Nuestros cuerpos, nuestros propios cuerpos físicos se van desgastando a medida que pasan los años. No somos los mismos que éramos antes. Vemos nuestros cuerpos que viven en constante cambio. Pensamos en cosas que hacíamos hace 10, 20, 30 años, en mi caso 50 años atrás, y decimos, wow, yo no lo puedo hacer. Gente que era delgada, muy delgada, hoy están en sobrepeso. Gente que era muy gruesa, hoy está muy delgada. Gente que tenía muy bien firme su masa muscular, hoy le cuelga. Gente que no tenía ni una cana como era yo, hoy estamos llenos de cana en la cabeza. Gente que tenía su dentadura completa y perfecta, hoy le faltan algunos peloteros. Al pasar los años, usted y yo nos encontraremos con gente que eran compañeros de escuela, de universidad, que usted dirá dentro de sí, wow, pero fulano o fulana sí se ve deteriorado o acabado o acabada por la vida. Ese que era el más bonito de la clase, ahora está totalmente disminuido o acabado. En el caso de la visión, al pasar los años, comenzamos a utilizar lentes correctivos. En el caso de la audición, vamos perdiendo capacidad auditiva. Y utilizamos expresiones políticamente correctas para que la gente no nos llame sordos. Y cuando no escuchamos, le decimos muy gentilmente, ¿podría repetir lo que estaba un poquito distraído? Y fue que no escuchamos absolutamente nada. Y no solamente cambiamos los seres humanos, sino que los lugares que visitábamos o vivíamos años atrás también han cambiado. En mi caso, cuando yo era pequeño, con 5 años de edad, fuimos a vivir a una casa en Gascue, en la calle Moisés García, esquina Galván. Era una casa hermosísima que fue construida en el 1933. La casa estaba en una esquina a unos metros cerca del Palacio Nacional, y a mí me encantaba esa casa porque en esa casa duré aproximadamente 7 años de mi niñez. Cuando regreso al mismo lugar me produce nostalgia, pero también es un choque porque la casa ya no está, ahora hay un parqueo. Todo ha cambiado. Las playas cambian, los ríos cambian. Ríos que eran acaudalados hace muchos años hoy están prácticamente secos. Realmente vivimos en un mundo donde todo es efímero, cambiante, fugaz. Pero hay alguien que no cambia, y ese es nuestro Dios, para quien te pido un aplauso.
lleno de cambios y contrastes, glorificamos a Dios porque Él es el gran yo soy. Es el Dios inmutable, es el Dios que no cambia. Aleluya. En esta serie de mensajes sobre el conocimiento de Dios, donde estamos viendo cada atributo de nuestro Dios, veremos que Él no cambia en ninguno de ellos. Él es Dios santo, Él es Dios. Hemos visto que Dios es amor, hemos visto que Dios es soberano, y hoy conoceremos sobre el Dios que no cambia, el Dios que es inmutable. Cuando vamos a un diccionario bíblico y hacemos una búsqueda sobre qué es la inmutabilidad de Dios, ¿qué significa que Dios no cambia? Significa que Dios, trino y santo, no sufre cambios, no es susceptible a cambios, que es eternamente Él mismo, permanece siendo quien Él es desde siempre y para siempre. Él es inmutable en todo su ser, en toda su esencia, en toda su naturaleza divina. No hay ninguna fuerza externa que lo haga cambiar. No hay nada en el mundo que lo haga modificar. Él provoca cambio en otros, pero nadie provoca cambios en Él. Dios no está sujeto a mutaciones o evoluciones como nosotros. De ningún tipo Él puede evolucionar. No puede ser mejor porque Él es perfecto. Por lo que tampoco puede empeorar porque dejaría de ser Dios. Si el hombre que es imperfecto llegara a través de los años, en un momento de su vida, a ser inmutable, sería una gran tragedia, porque se quedaría inmutablemente imperfecto, dañado por el pecado. Estaríamos condenados a no crecer, a no mejorar, a no desarrollarnos, a seguir siendo el mismo, por lo cual sería una real desgracia. Nosotros nunca seremos como Dios, pero tenemos una gran promesa de que nuestros cuerpos serán algún día cuerpos glorificados, cuerpos perfectos. Me encanta lo que dice el libro de Hebreos. El escritor de los Hebreos, a la altura del capítulo 12, versículo 23, dice así: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Wow, me encanta esa expresión. Es como para subrayar. Mira cómo dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso seremos tú y yo. Amén. Seremos un día espíritus de los justos hechos perfectos. Tendremos un cuerpo perfecto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que estamos en este lado de la eternidad, no estamos en esa condición. Tenemos cuerpos imperfectos, estamos sujetos a fallarnos a nosotros mismos y a fallarle a los demás. Aunque muchos de nosotros no queremos reconocer nuestros pecados y nuestras altas faltas delante de Dios, porque todo el que peca, peca primero contra Dios y luego contra nuestros semejantes. Cuando se dice de alguien que es terco o necio, se utiliza una expresión que para nada es un piropo. Mira, ese no cambia ni que lo maten. ¿Han oído esa expresión? Ese no cambia ni que lo maten. Cuando ese dice que va por ahí aunque se rompe el eje de la tierra. Cuando se dice eso de alguien, no es un halago. Pero en el caso de Dios, decir que Él pueda cambiar o Él que es pasible de cambio es una ofensa. Porque Dios es inmutable. Dios no cambia, Él es perfecto. Su nombre mismo, el que Él se autodeclaró, autorreveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, Él le dijo: yo soy el que soy. Y no es el que fui, tampoco el que seré, o el que pudiera ser en 10,000 años. No, Él es el mismo hace 100,000 años, es el mismo ahora y será el mismo por toda la eternidad. Yo soy
Dios inmutable. A diferencia de nosotros, Dios no tiene que esforzarse para cumplir una promesa o modelar un comportamiento. Dios es el mismo siempre. Dios es así. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Él es inmutable como ser, es inmutable en todos sus atributos. Su santidad es inmutable. Él no es a veces santo, no, Él es santo siempre. Él es inmutable en su poder. A veces no es poderoso, no, Él es todopoderoso siempre. Su conocimiento es inmutable, su bondad es inmutable, su amor es inmutable, su omnisciencia es inmutable, cada atributo es inmutable. Él es todopoderoso siempre. Él no puede saber mañana más de lo que sabe hoy. Él lo sabe todo siempre. Nosotros los humanos tenemos que estudiar, recibir educación, formarnos, educarnos, pero Dios no tiene que hacer eso. Nuestro conocimiento crece, pero el conocimiento de Dios no crece, es el mismo. Él es inmutablemente omnisciente. De nosotros se puede decir, oye, ese tipo en ciertos momentos tiene ideas, luminarias, alumbrones. Pudiera causar sorpresa, siempre, cuánta sabiduría en ese hombre, cuánta sabiduría en esa mujer. En algún momento podemos sacar una respuesta debajo del sombrero y sacar la admiración de otros hombres, pero en Dios siempre sus respuestas son perfectas. Tiene siempre el mismo conocimiento porque Él es eterno. Nosotros podemos santificarnos, proponernos ser más santos que ayer, pero veremos que mañana seremos más santos, pero pasado o traspasado menos santos. Pero Dios no, Dios permanece santo, santo, santo por toda la eternidad. Asimismo, Él es fiel, siempre fiel, digno de toda confianza, de absoluta confianza. Tampoco tiene que forzarse mediante ejercicios o ir al gimnasio para ser fuerte o poderoso. No, Él es siempre todopoderoso. No tiene que ir a exhibir musculatura o tomar algún tipo de vitaminas para levantar su masa muscular para que sea más poderoso el año que viene. No. Igualmente Dios tiene memoria perfecta. A nosotros se nos olvida tantas cosas. Yo me excuso de que tengo 64 años de edad cuando se me olvidan las cosas. A nosotros se nos vive olvidando dónde pusimos la llave, dónde dejamos el reloj, dónde guardamos un postre, dónde guardamos algo que no queríamos que nadie cogiera o viera o tocara. Y decimos, Dios mío, lo escondí tanto que lo escondí de mí. Cuando nos encontramos con gente que no veíamos desde hace mucho tiempo. Nosotros sacamos, cuando vienen a saludarnos, sacamos esa sonrisa social. Mucho gusto. Y dentro de nosotros decimos, ¿quién será ese? Sí, y la persona con tanto gusto nos saluda. Oye, Isabel, ¿cuánto tiempo? ¡Pero qué linda! Miguel. Y nosotros, Dios mío, ¿quién es? Porque se nos olvida, ¿sabe algo? Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de los suyos. Siempre estamos presentes en su memoria porque Él es inmutable. Dios no sufre de amnesia. Su conocimiento es perfecto. Una autora de libros para niños, y esto lo copié de un famoso autor, escribió lo siguiente. Es un libro que lo pensó, lo meditó para niños y le quería enseñar a los niños el concepto teológico de lo que era la inmutabilidad. Y escribió lo siguiente: imagina por un momento que tienes un álbum de fotos en el que pudiera ver tus diferentes edades,
en el momento de tu nacimiento, la celebración de tu primer año de vida, y así sucesivamente cada acto de tu vida, cuando te graduaste de la escuela, del bachillerato, de la universidad, de cada aspecto de tu vida, el día que te casaste, todo eso es un álbum. A la gente le encanta ver álbum, sobre todo publicar fotos los jueves. Yo publico una foto de cuando yo era 5 años y nadie me creía. Hermanos, porque nos encanta ver lo lindo que éramos antes, lo delgado, lo lleno de cachete que éramos, wow, el mucho pelo que teníamos, oh Dios. Dice la autora, ahora piensa por un momento que vamos a abrir el álbum de Dios. Y abrimos la primera página luego de cruzar la portada. Y nos encontramos con la primera página del álbum de Dios. Y vemos la primera página. Y vamos a la segunda página y vemos que es igual a la primera. Y vamos a la tercera página y encontramos que es igual a la segunda y a la primera. Y vamos a la quinta página y es igual a las anteriores. Porque Dios no cambia. Él es inmutable. Si vamos al álbum de Él, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo. Por eso es tan importante entender quién es Dios. La tarea más importante de un cristiano es saber cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, qué esperar de Él, cómo Él se mueve. ¿Quién es Dios? Es la tarea más importante de un creyente. Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y usted dirá, ¿por qué le dijo eso? ¿Para recordarle sus antepasados? ¡No! Para decirle, yo soy el Dios que trató ¿con quién? Con Abraham. Yo soy el Dios que se le apareció a Isaac. Yo soy el Dios que se le apareció a Jacob. Y ese es el mismo Dios que está tratando ahora contigo. Y es el mismo Dios que se aparece en el siglo XXI a tratar contigo y conmigo. Podríamos decirle a un buen muchacho prospecto, mira, cuídate, tú tienes un gran potencial, desarróllate, tú eres bueno para las artes, ten cuidado, tú eres muy bueno para el deporte, tú eres muy bueno para las matemáticas, cuídate, administrate, desarrolla todo tu talento, tú tienes un gran potencial. Podemos decir eso de un ser humano, pero no de Dios. A Dios no le podemos decir, tú tienes un gran potencial. No hay potencial en Dios porque Él es todo lo perfecto que puede ser Dios. Por eso es Dios. Ahora bien, ser inmutable no significa que es un Dios estático. Desde Génesis 1:1 vemos a Dios obrando cuando dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Por eso Cristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Veamos ahora los atributos de la inmutabilidad que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios. Él es verdaderamente inmutable en todo su ser. Vayamos al Salmo 102, versículos 25 al 27. La Biblia dice así, en el Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, atiende, pero tú eres el mismo. Y tus años no se acabarán. Estamos hablando de un Dios inmutable, de un Dios eterno. Esta tierra un día dejará de existir. Los científicos descubrieron que esta tierra un día explotará. Sin embargo, Dios siempre será el mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El libro de Malaquías es obligatorio citarlo cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios.
El libro de Malaquías nos habla de un pueblo que ha vuelto totalmente de la cautividad, pero que ha comenzado a no percibir a Dios correctamente, a no manejarse delante de Dios correctamente, a no retribuirle la grandeza, la gloria y el honor que Dios merece. Malaquías capítulo 1, versículo 2, el profeta ausculta el corazón de su pueblo y ve cómo el pueblo cuestiona el amor de Dios, como si Dios se hubiera cambiado, modificado en cuanto a lo que pensaba respecto al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice el versículo 2, yo os he llamado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué yo os he amado? Dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ellos llegaron a dudar del amor de Dios. En Malaquías 1:6, Dios les reclama que los animales que llevaban al sacrificio como ofrenda eran animales defectuosos, animales enfermizos. En Malaquías 2:17 acusaron a Dios en no interesarse en el bien y el mal que acontecía alrededor de ellos. Dice así, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Llegaron a acusar a Dios de no ser completamente un Dios justo. Estaban totalmente distorsionados en cuanto al concepto de quién es Dios. El Dios de Israel, el Dios que los redimió, el Dios que le entregó una tierra, el Dios que los libertó. Comenzaron a dudar de Dios, de su grandeza, de su fidelidad. En Malaquías se ve que aún le robaron los diezmos a Dios. Malaquías capítulo 3, versículos 14 y 15 dice así, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Su reclamo es que Dios había cambiado. En la concepción, en el pensamiento, Dios no era el mismo. Te pregunto, como un pueblo irreverente, rebelde, ¿qué tú hubieras hecho? Si tú fueras Dios, ¿cómo hubieras reaccionado frente a tantas declaraciones improcedentes, irreverentes, malcriados, rebeldes, como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Yo sé que lo pensaste, pero no lo digas. Pero Dios no es como nosotros. Dios no responde como respondemos nosotros los hombres. Dios es Dios. Y mira la declaración contundente que Dios da en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Leamos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por tanto, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Saben lo que le quiso decir Dios? Si yo no fuera el que yo soy, ustedes no fueran el pueblo que son. Imagínate que Dios nos lo diga a cada uno de nosotros y nos recuerde, yo soy Jehová que no cambia. Por eso no habéis sido consumida. Siendo pecadores, rebeldes, fallándole una y otra vez,
Sin embargo, la fidelidad y el amor de Dios permanece porque Él es inmutable. Él no cambia. Tú cambias, yo cambio, pero Él no cambia. En Santiago capítulo 1, versículo 17, en el Nuevo Testamento, nos dice, nos recuerda Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En primera de Juan capítulo 1 versículo 5 nos dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es inmutablemente santo. A veces que gente, cuando no conoce a Dios y no entiende cómo Dios actúa, puede ser movido por doctrinas heréticas. Y alguien te dirá, oye, Dios me dice que te diga a ti que vaya y le haga algo malo a otro. Tú tienes que entender cómo Dios actúa, como para decir, no, el Señor reprenda al diablo. No, Dios no actúa así. Ese no es el Dios de la Biblia. Yo no voy a obedecer lo que tú dices. ¿Por qué? Porque así no actúa el Dios de la Biblia. Por eso es tan importante conocer quién es Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Versículo clave. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Sabe lo que significa eso? Que Él es inmutable en su amor y en su misericordia. Esto significa que Él no puede amarnos más mañana que los que nos amó ayer. Él nos amó ayer como nos amará mañana igual. Su amor es inmutable, Él no cambia. Nosotros sí. Si alguien nos da mucho besito, pues lo queremos más. Si alguien no nos quiere dar besito, pues lo queremos menos. Nosotros sí cambiamos. Nosotros sí modificamos. Sí, nosotros podemos dejar de hablarle a otro que antes le decíamos que amábamos. Alguien puede ir a un altar y jurar amor eterno. Y eso nada más se oye en canciones. Amor eterno. Hermanos, porque los seres humanos cambiamos. Un hombre que le declara amor eterno a una mujer, la llega a matar. Una mujer que le llega a declarar amor eterno a un hombre, le llega a traicionar. Nosotros los hombres pecadores fallamos una y otra vez a los demás hombres y al Dios del cielo. Pero nuestro Dios es inmutable, al cual te pido un aplauso. Si Dios cambiara de opinión como nosotros, no pudiéramos tener certeza de sus promesas. Pero confiamos en sus promesas porque Él no cambia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29, dice así: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él no es como nosotros. Él no modifica su conducta. Él no modifica sus pensamientos como nosotros los modificamos. Él es un Dios de propósito. Aleluya. Hermanos, el plan mismo de salvación, Él lo concibió porque Él es fiel a lo que Él ha prometido. Y Él ha establecido a todo hombre y toda mujer que Él va a salvar a través de un medio que es Jesucristo. Por eso dice Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18, lo siguiente: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto nos habla del plan de salvación, la promesa de que lo que hemos creído y nos hemos entregado por completo a Jesucristo, tendremos un lugar en los cielos.
porque Él es inmutable, Él es fiel a su promesa. Por último, vayamos a Romanos capítulo 8. Un versículo muy conocido de la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, en los versículos del 28 al 30. Nos habla de que Dios no perderá a ninguno de los que adoptó como suyos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y continúa diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Cada uno de los verbos que aparecen en el versículo 30 están conjugados en pasado. Es un hecho determinado en el pasado. Tú no vas a ser glorificado, ya lo fuiste. De hecho, podemos leer el versículo 30 de atrás para adelante. A los que glorificó, también justificó. A los que justificó, también llamó. Y a los que llamó, también predestinó. Hablamos de un Dios que es consecuente con lo que Él ha dicho. Y es consecuente con lo que Él ha dicho porque es inmutable. La pregunta de reflexión es, si Dios es inmutable, Él es siempre glorioso, entonces, ¿por qué hay días de cultos en donde nos da la gana de no ir? ¿Por qué hay días de cultos donde levantamos la mano y hay otros días de culto que dejamos la mano debajo? ¿Por qué hay días de culto en donde glorificamos frenéticamente a Dios y otros días de culto somos extremadamente aburridos? Pero Él no ha cambiado. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Sea el nombre de Dios bendito. Sea el nombre de Dios alabado. Porque hay días de culto que adoras a Dios mejor que otros días. Si Él es el mismo. La gente cambia, pero Dios no. Los tiempos cambian, pero nuestro Dios no cambia. Las riquezas van y vienen. Oh, te sientes muy fuerte porque hoy tienes dinero en banco y andas en jipeta. No confíes en las riquezas que son efímeras. Confía en Dios que es inmutable y sé fiel a Él hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. La salud. ¿Te sientes saludable? La salud se puede perder. Pero nuestro Dios permanece para siempre. El que te juró amor puede cambiar, pero no nuestro Dios, porque Él ha dicho que con amor eterno nos ha amado. Su palabra no cambia. Él es un Dios siempre confiable. Dios es confiable. Tú y yo no somos confiables. Nosotros fallamos y fallaremos, pero Dios es inmutable, nunca fallará. Él por diseño es imposible que falle. Su palabra permanecerá para siempre. Y a su nombre, pongámonos sobre nuestros pies, por favor.